era un sistema de registro de información numérico y mnemotécnico creado por los incas, para llevar las cuentas de los tributos, las estadísticas demográficas y el significado de las leyes. Los habitantes de los Andes consiguieron superar las dificultades del entorno gracias a su ingenio. Construyeron sofisticados andenes en la costa y en la sierra construyeron canales hidráulicos y en las punas desoladas usaron de guaro y las conchas para aumentar la humedad. Los conocimientos hidráulicos, canales y bocatomas permitieron la irrigación y el cultivo especialmente del maíz. En el Cuzco se canalizaron 2 riachuelos que atraviesan la ciudad, empedrando sus cauces y estableciendo puentes peatonales. Un ejemplo de la tecnología serrana es Cumbemayo, en Cajamarca, canal tallado en la piedra. La metalurgia en los Andes tiene una gran antigüedad y sus artífices lograron las más variadas técnicas y alineaciones. Los andenes permiten cultivar las laderas empinadas de las quebradas y evitar la erosión producida por las lluvias. La cerámica del Perú fue sin lugar a dudas la más bella y fina de toda América del Sur y quizás de todo el continente. Muestra una gran belleza en sus formas y en el cocido. La tradición textil fue muy antigua en el Perú prehispánico y se remonta a más de 8.000 años de Cristo. La materia prima usada en los textiles fue la cobuya, el algodón y la lana. Los monumentos y edificios más importantes de los incas fueron los siguientes: Coricacha, Machu Picchu, Pisac, Ollantaytambo, Taxchi, Sacsayhuaman, Tambomachay, Tipón. Primero de todo hablaremos de la jerarquía que había en tiempo de los incas. A la cabeza de la jerarquía administrativa se encontraba el inca, por lo que nos centraremos en él. Llamado Sapa Inca, gobernaba como gobernador absoluto y era venerado cual dios, ya que era considerado hijo del sol. Vive en el Cuzco en un espléndido palacio rodeado de un fausto extraordinario. Vestía solo las más finas telas de alpaca o vicuña. Se adornaba con ricas joyas y debía contraer matrimonio con una hermana para mantener la pureza sanguínea de los descendientes. Sus actividades estaban revestidas de gran ceremonial. Se le podía hablar a través de un paño que le cubría el rostro y viajaba sobre una litera cargada por sirvientes como ven en la imagen, quienes, además, barrían el camino que debían pisar. Manco Cápac fue el primer inca y del que interrumpidamente se prosiguió la dinastía de forma hereditaria. Tras haber hablado de la jerarquía inca, hablaremos de los centros administrativos. Conforme se iba expandiendo el imperio inca, se fueron construyendo centros provinciales desde los cuales se administraban las diferentes regiones conquistadas. La planificación estatal implicaba el uso de maquetas de barro en las que se representaban desde valles enteros hasta un edificio antes de empezar a construirlo. Estos centros eran el punto de control de todo tipo de negociación, trato o operación que debiese hacerse atravesando la frontera de la que ese centro es responsable y de la que sin la autorización del mismo no podía ser cruzada bajo ningún concepto. Y para acabar, hablar sobre los ritos de reciprocidad. Los ritos de reciprocidad eran aquellos momentos en los que la mayoría de habitantes de un poblado salían a la calle dispuestos a cambiar aquello que les sobraba por aquello que necesitaban. Este ritual está basado en el truque de la prehistoria y constituye una importante parte de la actividad económica del imperio. La sociedad inca estaba organizada en ayllus, que significaba una agrupación de familias que se ayudan mutuamente en un terreno común, el jefe del cual era llamado curaca, el cual tenía el cargo de distribuir las tierras, organizar los trabajos y actuar como juez del pueblo. El estado inca guarda las provisiones en caso de que el pueblo tenga una emergencia y no pueda trabajar sus tierras a causa de inundaciones, plagas, etc. Cada ayllú también tenía que emplear su tiempo en tierras apartadas dedicadas a los dioses. Muchos hombres eran destinados a la construcción de puentes, caminos y edificios públicos. Este trabajo se le denomina lamita. Los incas han sabido aprovechar las buenas tierras de los Andes, aunque tenga un terreno accidentado. Han empleado distintas técnicas muy buenas, pensando también en la buena distribución para pueblos que no tengan acceso a otras regiones. En el Cuzco se canalizaron los 2 riachuelos que atravesaron la ciudad, empedrando sus cauces y estableciendo puentes peatonales. Algunos de los productos trabajados en la agricultura inca fueron papas, camotes, maíz, ajíes, algodón, tomate, maní, oca y quinoa.
A falta de animales, en los Aldes los agricultores tenían que trabajar la tierra con herramientas manuales denominados chaquitayac, con una punta de piedra o metal. Habían tres tipos de técnicas de agricultura llamados camellones, que eran terrenos artificiales en las orillas del lago Titicaca; las cochas, que eran pequeños surcos de agua artificiales en donde no había suficiente agua; y los andanes, que son los más interesantes. Los andenes son terrazas agrícolas artificiales que sirven para tierra útil para la siembra de las escarpadas laderas andinas. Permitían aprovechar mejor el agua, tanto en lluvia como en regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles. Con esta medida evitaban al mismo tiempo la erosión hidráulica del suelo. Se dice que la ciudad inca tiene forma de puma, animal considerado como deidad especial en el mundo quechua. Los dioses incas son: Viracocha era considerado como el esplendor originario o el señor, maestro del mundo. Viracocha, al igual que otros dioses, fue un dios nómada. Según los mitos, surgió de las aguas y creó el cielo y la tierra. Inti era el dios del sol y siervo de Viracocha, el cual ejercía la soberanía de la actualidad en el plano divino. Asimismo, era hijo del dios Sol del mundo antiguo y reinaba sobre el ser humano en el mundo actual.